Hace algunos días se votó una nueva prórroga del estado de excepción para la zona sur de nuestro país, para la macro zona sur. Así como hay parlamentarios y parlamentarias que piden esta medida para el sur, también hay otros que piden para el norte. Pero ¿será una buena medida? ¿Funcionó en su momento cuando se aplicó precisamente por los problemas fronterizos que existen en la zona norte de nuestro país? Vamos a hablar de este tema con uno de los representantes de la zona. Tomamos contacto de inmediato con el diputado Matías Ramírez, que representa al distrito número 2 en la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, diputado, lo decíamos en la introducción, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, se votó una nueva prórroga del estado de excepción para el sur y muchos parlamentarios y parlamentarios de su zona negaron ese apoyo, exigiendo de alguna manera que la medida se adopte para la zona norte del país. Usted ha salido diciendo en algunos medios de comunicación que no le gusta esta medida de la zona del estado de excepción. ¿Por qué no cree que sea una buena medida para la zona norte? Yo primero creo que hay una complicación que es real, que es cuando avanzamos en temas de seguridad pública y entendemos que la militarización es la solución para aquello. Yo creo que ahí hay una cuestión de fondo respecto de cómo las instituciones públicas fallan en definitiva en el control de la seguridad y en medidas de mitigación, y creemos efectivamente que militarizar es la única forma, y lamentablemente hay varios parlamentarios de la macrozona norte que lo único que se ha escuchado en el último tiempo es esa, es como si fuera la única solución posible. Yo creo que es errar primero en el diagnóstico y en las acciones que se deben abordar. Bajo ese punto yo siempre me he manifestado en contra, porque incluso cuando en el gobierno anterior el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional en el norte y que duró durante un mes, no tuvo efecto alguno, es decir, no hubo un impacto real, primero en la situación migratoria que ocurre particularmente en la comuna de Colchane, ni tampoco en temas de seguridad pública en las comunas más grandes, que en el caso de Alto Hospicio y Iquique. Incluso el mismo alcalde de Colchane se ha manifestado de manera constante en contra de los estados de excepción, porque estima que se deben tomar otras acciones que vayan conducentes en ese caso. Y en ese sentido creo que el gobierno actualmente ha tomado ciertas medidas que son importantes. La semana recién pasada fue la ministra de Interior, Carolina Toá, donde anunció, por ejemplo, el mejoramiento del paso entre Bolivia y Colchane para mejorar el control migratorio, que creemos que es una muy buena noticia, que va a permitir un control las 24 horas del día, y también ciertos anuncios vinculados a la compra de infraestructura y tecnología para otros servicios, particularmente la aduana, que cumple un rol fundamental tanto en el puerto como también en el paso fronterizo Colchane. Lo que falta, eso sí, y creo que eso es una crítica que uno también realiza, es que dichos procesos sean mucho más rápidos para que efectivamente estas acciones se vean en los territorios de manera mucho más pronta. Diputado, y en relación a el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en paso fronterizo, etcétera, lo que se está haciendo en el sur, también por problemas distintos, no tienen que ver con otras motivaciones, pero ¿a usted le parece que funciona, que finalmente las Fuerzas Armadas pueden estar realizando trabajos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, por ejemplo, o con controlar a inmigrantes ilegales? ¿Cómo ve usted eso? A ver, primero yo creo que las Fuerzas Armadas, mientras no se cambie, no hay una reforma estructural que modifique su formación, no solamente en temas de seguridad pública, sino que también en un respeto irrestricto a los derechos humanos, creo que no tienen las funciones y tampoco tienen las capacidades para hacerse cargo. Han sido los propios comandantes que en reiteradas oportunidades han dicho que ellos no tienen competencia en materia de seguridad pública porque no han sido preparados para aquello. Y eso es importante entenderlo. Entonces, cada vez que entendemos que las Fuerzas Armadas deben salir a cumplir ese rol, lógicamente también ponemos no solamente en riesgo a ellos mismos, a los funcionarios, sino que también inclusive a la población en situaciones que pueden terminar en situaciones bastante caóticas. Entonces creo que no pasa por ahí si es que no avanzamos en una reforma de esas características. O sea, y yo creo que hasta el momento no ha existido voluntad tampoco para discutir el rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, que solamente se han formado para conflictos externos o con una visión de seguridad interior del Estado que es bastante compleja. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas no cumplen este rol de manera clara, y no podemos tampoco pasar de que la excepcionalidad pasa a ser la regla general
general. Y eso también lo estamos viendo en la macrozona sur, o sea, llevamos un estado de excepción que va a cumplir un año, estamos a puerta muy cerca de cumplir, y nos damos cuenta que en definitiva tampoco permite salir de esa situación. Entonces, una vez que entendemos que esta excepcionalidad pasa a ser la regla general, que más encima no tiene las competencias adecuadas para hacerlo, creo que efectivamente no es el camino idóneo. Sí podemos discutir otras materias. Nosotros, por ejemplo, hemos oficiado y hemos conversado con el subsecretario de Interior, Emanuel Monsalva, objeto de que, por ejemplo, la Policía de Investigaciones empieza a cumplir también un rol más preventivo en el combate contra los delitos. Y eso yo creo que podría también ser mucho más eficaz, porque tienen primero la formación, tienen las competencias desde un punto constitucional y legal, y permitiría, en este caso, también mostrar que el Estado está utilizando mayores herramientas en la prevención de delitos. Entonces creo que es importante, por ejemplo, evaluar dicha alternativa que permita, lógicamente, incorporar otra institución a esta lucha por la tranquilidad, en este caso, de los vecinos y vecinas de la región de Tarapacá, que hay que decirlo también. Uno no es que desconozca que hay una situación grave que se ha producido, primero, a raíz de una situación migratoria que ha permitido que personas en carácter irregular entren a nuestro país, y eso genere una sensación de inseguridad. También que los procesos administrativos en temas migratorios son extremadamente lentos y burocráticos, lo que muchas veces, cuando estamos en presencia de personas que puedan tener antecedentes o que hayan cometido delitos, no puedan ser rápidamente expulsados, que yo creo que en eso yo creo que hay cierta sintonía en distintos sectores políticos en torno a avanzar en dichas medidas, pero hay que tomar esto en toda su complejidad, y creo que, insisto, solamente pensar que el estado de excepción es la solución es una cuestión muy simple. Diputado Ramírez, y frente a aquel argumento que se utiliza cuando se dice, a ver, las Fuerzas Armadas tienen un cometido, ¿no? Bastante general, ¿no? Por decirlo, de enfrentarse en algún conflicto bélico con algún país, resguardar las fronteras, etcétera. Y dice, bueno, en momentos de paz, que tengan algún tipo de actividad adicional, como es el resguardo de las fronteras, que hagan algo en relación al servicio que puedan aportar al país. ¿Cómo ve usted ese tipo de argumento? Yo no estoy en contra de debatir respecto de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir otras funciones, pero es importante que en esa discusión también veamos, por ejemplo, las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas respecto de cuál es su formación, porque ahí está la clave. O sea, si tú has formado un personal durante 4 o 5 años solamente para ponerse en un escenario de una guerra externa, lógicamente es una situación que debemos analizar. Si en dicha discusión, por ejemplo, de las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas, se incorporan elementos que puedan avanzar en seguridad pública en casos excepcionales, insisto, también en una formación de derechos humanos que sea un respeto irrestricto a los mismos. Y tercero, también en mejorar el control civil de las propias Fuerzas Armadas, para que en definitiva tengan un mandato claro y un control por parte del gobierno de turno. Me parece que podría ser idóneo y se podría discutir. Pero en el escenario actual, donde a nivel constitucional y a nivel legislativo solamente tienen una atribución, y eso ha derivado que durante 30, 40 años la formación de esos funcionarios solamente esté vista en luchar contra enemigos de carácter externo, o muchas veces también con una doctrina interna, viendo el enemigo desde un punto de vista más bien político. Creo que efectivamente hay cierto resquemor, y yo creo que hay que avanzar en esa reforma. Yo creo que es necesaria y abrir precisamente el debate, pero que eso no nos lleve a la militarización en ciertos puntos. Yo creo que hay que ver ejemplos en otros países, no hay que ir muy lejos, en Latinoamérica, donde en algún momento se estimó que la Fuerza Armada era la solución, por ejemplo, contra la lucha contra el crimen organizado o contra el narcotráfico, y muchas de esas Fuerzas Armadas al final terminaron cooptadas por esas mismas mafias criminales. Entonces creo que también hay que ir viendo cómo la realidad se ha enfocado en ese punto, sin descartar, insisto, si se hacen las reformas correspondientes y la discusión de fondo que yo creo que es necesaria, que las Fuerzas Armadas puedan cumplir otro tipo de funciones. Diputado Ramírez, y cuando el gobierno también da como una especie de solución al conflicto el proyecto de infraestructura crítica, ya habíamos mencionado, usted lo mencionó, la modernización de aduanas, también el tema del resguardo de las fronteras, que ojalá se hagan en forma rápida, pero también se le da urgencia a este otro proyecto. ¿Usted cree que esto puede servir? Es que yo creo que caemos en lo que veníamos discutiendo recién. Si las Fuerzas Armadas no tienen
la formación para aquello, infraestructura crítica puede terminar en lo mismo. Yo al menos creo que fui bastante crítico y detractor, por ejemplo, cuando se levantó el proyecto durante el gobierno de Sebastián Piñera, porque entendíamos primero que buscaba atacar la movilización social que había en ese momento, pero además porque se le entregaban funciones, y lo que hace el proyecto actual también, de control, por ejemplo, de identidad o de seguridad pública a las Fuerzas Armadas sin tener ni las competencias ni la formación para aquello. Entonces, es una situación que yo creo que hay que discutir más a fondo, no solamente decir, ok, démosle la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan estar o en infraestructuras críticas que no están definidas, o en zonas fronterizas, pero también veamos la formación. Si yo creo que no es un tema baladí pensar efectivamente o revisar cuáles son el nivel de estudio o de experiencia que puedan tener en determinadas materias de seguridad pública, en este caso los funcionarios, sea del Ejército, de la Fuerza Armada, de la Armada o de la Fuerza Aérea. Creo que es una cuestión que debemos debatir. Y ese punto, infraestructura crítica, no lo toca. Por eso yo esperaba, hace un par de meses atrás, el subsecretario de Fuerzas Armadas precisamente pedía las mallas curriculares para revisar estos antecedentes. Nosotros también hemos oficiado hace más de 6 meses a las Fuerzas Armadas para conocer las mallas curriculares respecto a sus formaciones, para poder abarcar este tema de manera integral y de manera mucho más concisa, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Entonces, si tampoco ellos están ávidos a entregar esa información para generar un debate que sea honesto, también es difícil ponerse en ese escenario de plantear que infraestructura crítica es como la solución que va a resolver los problemas de criminalidad en nuestro país. Yo creo que hay una debilidad de manera objetiva en la frontera que hay que hacerse cargo, que también hay que entender que no nos podemos hacer cargo de resguardar toda la frontera de Chile porque es un país fronterizo, pero sí que hay que mejorar las competencias, en este caso, de los servicios que tienen, en este caso, sus atribuciones en dicha materia, que permita, obviamente, tener un control no solamente migratorio, sino que también de las mercancías que entran a nuestro país. Finalmente, diputado, para ir terminando, en 15 días más, un poquito menos, se va a volver a votar un estado de excepción para la macrozona sur del país, es lo más probable, ¿no? Este estado de excepción que ya no es tan de excepción, sino que es más bien permanente, y hay parlamentarios de su zona que condicionan ese voto en relación a lo que están pidiendo de que se decrete un estado de excepción para la zona norte. ¿Usted cree que, en virtud de aquello, de lo que está ocurriendo con esos votos, el gobierno podría ceder y finalmente establecer un estado de excepción para la zona norte? Yo espero que el gobierno no sea. Yo al menos lo que he conversado tanto con la ministra de Interior o con el subsecretario, ellos tienen una postura bastante clara, que se entiende que hay que tomar acciones distintas en la macrozona norte, pero hay que tomarlas, yo creo que con celeridad. En eso yo puedo estar de acuerdo incluso con aquellos diputados que plantean algún otro tipo de situación. Pero espero que no exista un estado de excepción. Espero también que en la macrozona sur en algún momento se levante. Yo al menos, yo he rechazado el estado de excepción, no por las mismas razones que lo hacen los del diputado de la zona norte por tensar en este caso con el gobierno, sino que porque entiendo que la militarización en este tipo de conflictos tampoco soluciona o también genera obstáculos en estos caminos para buscar diálogo, para buscar soluciones que son milenarias, pero hay que hacerlo, como en el caso de la zona sur, y en el caso de la zona norte, porque, como lo he reiterado de manera muy clara, primero, no existe ni la formación ni las capacidades para hacerse cargo de la seguridad pública, y eso yo creo que es un factor determinante. Avancemos también, por ejemplo, en discutir y aumentar. En el caso de la PDI, si bien ha tenido una alta postulación, por ejemplo, por ley no pueden aumentar su dotación. Podríamos discutir, por ejemplo, el aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones para también mejorar, en este caso, la persecución de delitos tan importantes como el narcotráfico, como el lavado de activos, y así hacer una lucha efectiva en el crimen organizado. Pero vuelvo a lo mismo. Quizás como medio caricaturizar de que el estado de excepción es la única solución, a mí me parece que no es el camino, y yo al menos para eso no me voy a prestar. Muy bien, pues diputado Matías Ramírez, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Matías Ramírez, representante de la zona norte de nuestro país, sobre estos llamados que hacen algunos parlamentarios y parlamentarios de decretar estado de excepción en la macrozona norte.